As sombras cotizanse á alza con esta ola de calor e non é para menos, o termómetro chegou a marcar os 34 graus en Pontevedra e ante esta situación, dende o Colexio de Médicos da cidade ofrecen os consellos de sempre, pero moi necesarios con estas altas temperaturas. Hay que estar muy pendiente de los niños pequeños, normalmente los menores de 1 año, y de la gente mayor, mayores de 65, ancianos en general, que bueno, son los que pueden sufrir más fácilmente estas inclemencias del tiempo, en este caso los golpes de calor. Algo que é moi importante é unha boa hidratación a través de auga e cítricos. Una buena hidratación que se recomienda que no solo sea de agua, sino que a mayores si le pueden aportar, pues por ejemplo, un zumo de limón o de naranja, pero mejor de limón, pues bueno, es preferible por el aporte de electrolitos que nos va a dar, que es básicamente lo que tiene cualquier bebida isotónica. Dende o Colexio de Médicos da cidade recomenda non estar ao sol nas horas centrais do día, de 12 da mañá a 4 da tarde, e ante un golpe de calor, lembrar que o importante é baixar a temperatura da persoa que o padece. Lo que hay que hacer es bajar la temperatura. Si no se dispone de piscina o de otro medio para bajarla, digamos, más rápidamente, pues el baño es suficiente. Meter a los niños pequeños en el baño con agua fría y esperar a que baje la temperatura. Con respecto a los mayores, aparte de aportarles la hidratación suficiente, si no se puede bajar de otra manera, se les puede mojar con una esponja húmeda o incluso, si estás en la finca, con una manguera. Así que xa os saben, a desfrutar do verán, pero sempre con precaución. Unha boa hidratación e evitar o sol nas horas centrais do día fará que se faga máis levadeira esta ola de calor, que estará presente nas Rías Baixas ata, alo menos, comezos da vindeira semana.